Buenas tardes, mi nombre es Georgina Hernández Mercado y voy a impartir el curso de Metodología de la Investigación. En este curso vamos a tratar las principales formas de llevar a cabo una investigación, ya sea mediante el proceso cuantitativo, cualitativo o mixto, que se explicarán más adelante. Este curso abarca 3 temas. El primero es planteamiento del problema. El segundo es revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica. Y como tercer tema tenemos formulación de la hipótesis e instrumentos de recopilación de la información. Como preámbulo quisiera comentar que existen 2 mitos acerca de la investigación. El primero es que mucha gente piensa que la investigación es sumamente complicada y difícil y que solamente es para cierto tipo de personas como científicos, investigadores, desarrolladores de nuevos productos y tecnologías. Pero cualquier persona, cualquier ser humano que esté interesada en aplicar el proceso, la metodología de la investigación de forma adecuada, puede estudiar un fenómeno. Otro de los mitos es que dicen que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad, cuando realmente los inventos son producto de la investigación y estos surgen del mundo cotidiano. Comencemos pues con analizar el concepto de ciencia. Ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Es el conocimiento adquirido mediante observación de patrones regulares de razonamiento y experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes. A este proceso se le llama método científico. Vamos a analizar este concepto. Dice que el conocimiento es adquirido mediante la observación de patrones regulares. Vamos a ubicarnos en un entorno en el que estemos acostumbrados o en el que estemos habituados a estar. Nuestro entorno laboral, nuestro entorno social, ya sea religión, político, etcétera. Muchas veces observamos que un comportamiento, un suceso o una conducta se repite continuamente y esa conducta está ocasionando una situación o un problema. Como seres humanos tenemos la capacidad de razonar, es decir, la facultad de resolver problemas y aprender de los hechos. Por lo tanto, experimentamos, es decir, estudiamos el fenómeno, es decir, buscamos cuáles son las causas y las posibles soluciones a ¿sí? Por lo tanto, esta observación nos generan preguntas, es decir, ¿por qué se están presentando esta situación? Y se generan hipótesis, es decir, nosotros mismos contestamos estas preguntas haciendo suposiciones, las cuales quizás nos pueden ser no verdaderas, pero están basadas en la información previa que tenemos. Una vez que investigamos, se deducen principios, es decir, se crean leyes o reglas. Un ejemplo sería: esta situación está provocando esta otra. Y con esos principios se elaboran leyes. Las leyes son las leyes de la naturaleza que no se pueden demostrar explícitamente, pero se pueden medir, se pueden cuantificar observando los resultados que se producen. Un ejemplo de estas leyes son las leyes físicas y las leyes matemáticas como ejemplo. Un poco de historia. A lo largo de la historia
han surgido diversas corrientes del pensamiento que han originado nuevas rutas para buscar el conocimiento. Sin embargo, en este curso no vamos a estudiar cada una de estas corrientes, pero es importante mencionarlas porque de estas corrientes surgen los dos enfoques que actualmente se utilizan para generar conocimiento, es decir, para investigar. Estas corrientes son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, la etnografía y el constructivismo. Vamos a conocer un poco de estas corrientes, se focalizaron dos enfoques que actualmente los conocemos como el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis en base a la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. Entonces dijimos, nosotros observamos un fenómeno y hacemos suposiciones, entonces recolectamos información, es decir, experimentamos, pero en base a una medición numérica y un análisis estadístico para establecer por qué la gente se está comportando de esa manera. En cambio, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos sin medición numérica para describir y afinar preguntas de la investigación en el proceso de la interpretación. Es decir, la investigación cuantitativa es más objetiva, tiene más sustento porque se puede medir. En cambio, la investigación cualitativa es la percepción o las tendencias de por qué están sucediendo las cosas y lógicamente es más subjetiva, no tiene tanto sustento más que en percepciones. Vamos a comparar un poco estos dos enfoques. El enfoque cuantitativo está orientado hacia la descripción de un problema, la predicción y la explicación de un problema o de un fenómeno. En cambio, el enfoque cualitativo está orientado hacia la exploración del problema, explorarlo, describirlo, el problema, qué está sucediendo, cómo se está dando y entender el problema. El enfoque cuantitativo va dirigido hacia datos medibles y observables, es decir, qué cantidad de alumnos, qué cantidad de personas son de cierta religión, que de esas personas qué cantidad profesan esa religión, o en sí un dato medible y observable. En cambio, el enfoque cualitativo va dirigido a la experiencia de los participantes, no nos da una cantidad, un número preciso, sino que está la percepción de la gente. En el enfoque cuantitativo, los resultados son objetivos, es decir, tienen un sustento medible. En el enfoque cualitativo, el resultado es reflexivo y con aceptación de tendencias. El enfoque cuantitativo se utiliza en las ciencias naturales y en las ciencias exactas, y el enfoque cualitativo se utiliza en las disciplinas humanísticas, o sea, más social de percepción. De estos dos enfoques surge un enfoque mixto. Ambos enfoques son utilizados en conjunto y lógicamente enriquecen una investigación. Al utilizar el enfoque mixto, no se excluye uno o se sustituye, simplemente se utilizan en su conjunto para tener un resultado de la investigación más rico, más completo. Vamos a explicar un poco el proceso cuantitativo. Digo un poco porque más adelante vamos a explicar cada uno de los pasos. Bueno,
Cualquiera de los dos procesos, tanto el cuantitativo como el cuantitativo, empieza con una idea, ¿sí? Una idea es simplemente el querer estudiar algún fenómeno, alguna situación que se esté presentando, algún problema que se esté presentando dentro de mi empresa, dentro de mi organización social, también dentro de un sector habitacional. Posteriormente se hace un planteamiento del problema. Esto es estructurar la idea, decir qué es lo que exactamente quiero estudiar. El siguiente paso es la revisión de la literatura. Una vez que quiero estudiar un fenómeno, tengo que leer, tengo que investigar qué es lo que se ha estudiado de ese fenómeno y documentarme, empaparme, hacerme, por así decirlo, hacerme experto en ese tema y en las variables de lo que afecta. Posteriormente, visualizar el alcance del estudio, a quién voy a aplicar el estudio, a mi organización, a cierto sector, a toda la ciudad, a las organizaciones del mismo tipo, etcétera. Elaboración de las hipótesis. Voy a hacer las suposiciones por qué se está presentando este problema y posteriormente voy a hacer el desarrollo del diseño de la investigación. Esto se refiere a cómo voy a realizar la investigación, si voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas por medio de la observación, por medio de una encuesta un instrumento ya que existe, o voy a elaborar mi instrumento, es decir, voy a elaborar yo mi propia encuesta. Una vez que ya tengo cómo voy a realizar mi investigación, sigue definición y selección de la muestra. Hay veces que la muestra, es decir, a la población que queremos investigar, es muy amplia y pues sería muy difícil encuestar, entrevistar a cada uno de los afectados dentro de la organización o dentro del entorno que queremos investigar. Por lo tanto, se selecciona una muestra representativa. Aquí es importante también mencionar que aquí se puede delimitar hacia quién va dirigida la investigación. El siguiente paso es la recolección de datos. Una vez que yo ya tengo cómo voy a diseñar mi investigación y a quién voy a encuestar, voy a recolectar los datos, es decir, voy a aplicar las encuestas, las entrevistas y cualquier otro medio que yo necesite para realizar mi investigación, para la obtención de datos. El siguiente paso es el análisis de datos. Una vez que yo ya recolecté la información, existen programas estadísticos que nos ayudan a procesar la información de una forma más eficiente, siempre y cuando lógicamente sepamos utilizar estos programas. Y por último, si no en una investigación, pues no estamos solos, podemos formar todo un equipo de especialistas para que nos ayuden en cada uno de los procesos de investigación. Y en el caso de estadísticas, muchas veces es muy recomendable acercarnos a un experto en esta área si no somos expertos, lógicamente. Y por último, ya que tenemos los datos, los analizamos y vamos a elaborar un reporte, es decir, vamos a informar qué fue lo que arrojó la investigación, cuáles son los resultados, vamos a hacer las conclusiones de cuáles son los resultados y en cierta forma cómo podemos resolver nuestro fenómeno. El proceso cualitativo, los pasos son muy similares entre uno y otro. Bueno, en el anterior me faltó comentarles que es un proceso secuencial, es decir, tiene que darse un paso para seguir con el siguiente paso. En cambio, en el proceso cualitativo es en forma circular. A partir de, digamos, este tercer paso, la idea
siempre va a ser principal, siempre es primero. ¿Qué quiero investigar? ¿Sí? Una idea, ¿por qué desertan los alumnos en la educación media superior? Posteriormente, el planteamiento del problema. ¿Por qué desertan ya en ciertas circunstancias o bajo ciertos criterios? Como lo hicimos en el proceso cualitativo, también voy a hacerme una inmersión inicial en el campo, es decir, voy a documentarme, voy a leer, voy a formarme un marco teórico para tener conocimiento de todos los aspectos que involucra mi problema. Posteriormente voy a concepción del diseño de estudio, es decir, cómo voy a realizar mi investigación, encuestas, entrevistas, observaciones, etc. Posteriormente también voy a definir la muestra inicial del estudio y el acceso a esta, a quién voy a encuestar, recolección de datos y análisis de datos. Si nos damos cuenta que los pasos son muy similares, pero aquí en esta parte ya puede ser en forma circular, es decir, cuando ya estoy yo teniendo lecturas puedo ir diseñando mi diseño de estudio, y si dentro del diseño de estudio sale alguna variable que me interese que esté inmersa, que se involucre, pues me regreso otra vez a la inmersión inicial del campo, es decir, a conocer un poquito más de esa situación. Y así en cada uno de los pasos es circular, puedo ir y venir a uno de los pasos anteriores. ¿Sí? Análisis de datos, interpretación de resultados, por aquí me faltó una flechita, pero bueno, aquí va una flechita, y la elaboración del reporte. ¿Y por qué tengo este círculo de literatura existente aquí? Bueno, porque siempre en cada uno de los pasos, a partir del planteamiento del problema, yo tengo que ir revisando qué literatura existe sobre el tema que estoy investigando. Bueno, el primer paso en los dos casos era la idea. Una idea puede surgir de cualquier situación, desde una experiencia individual, ¿sí? Hasta, bueno, desde una experiencia individual. Una enfermedad que hayan detectado a un familiar, a un amigo querido, bueno, lo menciono nosotros, puede surgir la idea de investigar qué es esa enfermedad, qué tratamientos hay, qué consecuencias hay, qué secuelas nos traen los tratamientos y cuáles son las tendencias de las investigaciones para la cura o para el tratamiento a esa enfermedad. Un programa de radio o de televisión puede surgir una idea. Si estamos viendo un reportaje en la televisión, nos puede generar una inquietud al cual queramos conocer más del tema y cómo se pudiera resolver esa situación. Entonces ya es una idea, ya la tenemos. A lo mejor no está ahorita completamente cocinada nuestra idea, pero ya nos inquietó una situación. Algún material escrito que hayamos visto, leído dentro de algún consultorio, en alguna ponencia, en alguna conferencia que hayamos ido, puede ser partir de ahí y salir una idea. Alguna película, alguna temática que nos haya interesado, algún producto que nos interese sobre, no sé, la calvicie o los productos naturistas. Entonces podemos hacer alguna de ahí, de cualquier situación puede surgir una idea, algún fenómeno
que queramos estudiar, algún problema que queramos resolver. Una idea también puede surgir o puede ser proporcionada por otra persona. Ejemplos: un profesor puede encargar a sus alumnos indagar sobre un tema en específico. En el trabajo, el Departamento de Recursos Humanos puede estudiar sobre la satisfacción de los trabajadores dentro de las empresas, dentro de la empresa. Y también un cliente puede contratar a un despacho para que efectúe una investigación de mercado. Entonces, también pues ahí surgen las ideas, ya no de nosotros, pero bueno, si estamos inmersos en el mundo de la investigación, pues aquí pueden también terceras personas nos pueden dar una idea. Las ideas iniciales tienen que analizarse con cuidado para que se conviertan en planteamientos precisos y estructurados. Muchas veces cuando tenemos una idea, es una idea vaga, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es el planteamiento del problema. Entonces, esta idea ya tiene que estar muy bien estructurada. Para eso necesitamos conocer los antecedentes, es decir, tenemos que documentarnos, como ya dije, leer qué se ha investigado sobre ese tema. ¿Para qué? Uno, para no investigar sobre un tema que ya esté investigado a fondo. Dos, porque a lo mejor esa idea es tan vaga que necesito leer para conocer más del tema y poder estructurar más formalmente la idea de investigación. Investigación previa de los temas. Una vez que yo tengo una idea, tengo que leer del tema que ya está investigados y estructurados formalmente. Eso no me deja fuera de que ya no puedo investigar este tema. A lo mejor está investigado y formalizado, pero a lo mejor surge alguna línea o algún dentro de los parámetros surge algo de lo que yo quiera hacer o profundizar más mi investigación. También tenemos los temas que ya son investigados, pero están menos estructurados y formalizados. Pues aquí podemos agarrar, si tenemos un tema de esos, estructurarlo y formalizar la investigación. Hay temas pocos investigados, que bueno, yo creo que esos ya se los dejamos a los que ya tienen mucha experiencia en la investigación, y los temas no investigados. Criterios para generar ideas. Las buenas ideas intrigan, alientan al investigador de manera personal. Es bien importante que cuando vamos a hacer una investigación nos interese el tema, nos aliente a investigar, a resolver un problema, porque si realmente el tema no nos gusta, no nos interesa, pues no vamos a estar como que muy motivados. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí le podemos dar un enfoque novedoso. Las buenas ideas pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Y las buenas ideas pueden servir para generar nuevas interrogantes. Es lo que les comentaba en la diapositiva pasada, que a lo mejor ya hay un tema muy investigado, muy estructurado y formalizado, pero nosotros le podemos generar nuevas interrogantes, es decir, nuevas líneas de investigación. Bueno, una vez teniendo la idea, ya haberlo leído, tenemos que estructurar y afinar más formalmente la idea. A esto se le llama planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema
hay 5 elementos. Estos son objetivos que persigue la investigación. Es decir, ¿para qué voy a hacer esa investigación? ¿Qué voy a resolver? El segundo elemento son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación van enfocadas a responder qué es lo que quiero resolver. La tercera es la justificación, es decir, tengo que justificar que la investigación sea conveniente, que tenga validez, que realmente vaya a resolver algo que no está resuelto, que no está investigado. La viabilidad del estudio se refiere a si tengo los elementos necesarios para llevar a cabo la investigación. Y por último, el último elemento, al momento de plantear un problema, tenemos que ver la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. O sea, ¿qué deficiencias hay del problema existente? Y vamos a entrar en detalle en cada uno de estos elementos. El primer elemento dijimos que son los objetivos de la investigación. En los objetivos de la investigación tenemos que señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad. Al momento de redactar tenemos que redactar claramente qué queremos con ese, qué pretendemos al realizar esa investigación. Resolver un problema, qué problema lo vamos a resolver y de qué manera se pretende que el estudio va a ayudar a resolver el problema. También, si el objetivo es probar una teoría, pues también sería redactar con claridad qué es lo que queremos comprobar. Y por último, también si la investigación está enfocada a aportar una evidencia, pues así lo tenemos que redactar con claridad. ¿Qué queremos comprobar? ¿Sí? Okay. Los objetivos de la investigación, como ya lo comenté, deben expresarse con claridad, ya que son las guías del estudio. O sea, ¿por qué vamos a realizar esa investigación? El siguiente punto son las preguntas de investigación, el siguiente elemento. Y esto es plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Las preguntas deben ser precisas y claras. Lógicamente que no se conozca la respuesta, porque si conocemos la respuesta pues ya no vamos a investigar nada. Que puedan responderse con evidencia empírica o que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Las preguntas deben de resumir lo que será en la investigación. Es decir, las preguntas van orientadas hacia la respuesta que busca la investigación. O sea, los objetivos es para qué, y en las respuestas tengo que poner los objetivos en forma de pregunta. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. El siguiente punto es la justificación de la investigación. Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Debemos demostrar que el estudio es necesario e importante.
¿Para qué vamos a realizar esta información? ¿Qué queremos conocer? ¿Por qué? ¿Qué queremos resolver? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Esta investigación va a dejar un beneficio? Entonces justifica la investigación. Tiene un fin, por así decirlo. Por último, ¿qué criterios tenemos que considerar para evaluar la importancia de la investigación? La conveniencia. ¿Es conveniente realizar esta investigación? ¿Para qué se está realizando? Pues va muy ligada al objetivo. La relevancia social. ¿Esta investigación va a tener una repercusión social? ¿Va a ayudar a una organización? ¿Va a ayudar a cierto sector de la población? ¿Va a tener un impacto social? Tercer punto, implicaciones prácticas. Esta investigación se va a poder poner en práctica su resultado, los resultados de esta investigación. Va a tener un valor teórico, es decir, va a mejorar lo que va a tener un respaldo objetivo sobre lo que estamos investigando y tiene una utilidad metodológica, es decir, se puede aplicar en la vida cotidiana. Entonces, esos son los criterios para evaluar la importancia de nuestra investigación. Si reúne todos estos puntos, estamos haciendo una investigación importante. Después tenemos la viabilidad de la investigación. Es otro elemento importante de lo que es el planteamiento del problema. Y simplemente es la factibilidad de la realización del estudio en cuanto a los recursos disponibles. Dispongo con los recursos financieros. Hay investigaciones que requieren ciertos recursos financieros para llevar a cabo las encuestas, el procesamiento de la información. Cuento con los recursos humanos disponibles. A veces, aunque sea una muestra, se está investigando un sector tan amplio de la población que necesitamos recursos humanos para que lleven a cabo las encuestas, las entrevistas, las observaciones. Entonces tenemos que ver si contamos con los recursos humanos necesarios para que se lleve a cabo la investigación. Y lógicamente los recursos materiales. A veces necesitamos automóviles, vehículos, computadoras, en fin, una serie de recursos materiales que tenemos que ver si contamos con ellos para llevar a cabo la investigación. Pues si tenemos los recursos, pues sigamos adelante. Por último, tenemos la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Y aquí nos ayuda mucho en nuestra investigación. ¿Qué necesitamos saber más del problema? ¿Hasta dónde se sabe y qué más podemos saber? ¿Qué falta de estudiar o de abordar? Como les decía, hay temas que ya hay una investigación estructurada y formal. Sin embargo, hay líneas de investigación que todavía se pueden abordar y que no se ha considerado. Entonces, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta al estar haciendo nuestra investigación.